Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Foco, la sección de Sicara que realizamos cada mes en la que entrevistamos a profesionales del ámbito de la psicología y hablamos sobre diferentes temas. Para esta sección, recordar que vosotros sois súper importantes ya que las preguntas que hemos realizado hasta ahora a nuestros invitados y las que vamos a hacer hoy las planteáis vosotros y vosotras. Así que por nuestra parte también queríamos agradecer que estéis mes a mes mandándonos nuestras preguntas y que mostréis tan buena disposición. Vale, la entrevista de hoy surge porque no sé si lo sabíais, pero a final de este mes, en concreto el día 30, es el Día Mundial de Sin Tabaco. Y creemos que es un tema muy interesante y que es actual, ¿no? Porque observamos que la gente está empezando a fumar mucho antes, incluso ha empezado a fumar con más frecuencia debido a la cuarentena y ese tipo de cosas. Y para ello hemos decidido contactar con un gran profesional, con Víctor Villanueva, que es el director del Máster Universitario de Prevención en Drogodependencias de la Universidad Internacional de Valencia y el coordinador del grupo EVI. Entonces vamos a invitarlo a que se una. Vale, vamos a ver si se une, que lo acabo de invitar. Vale, vamos a ver. Vale, acabo de mandar la invitación a ver si se une. Lo siento, problemas del directo. A ver. Hola, Vale, hola Víctor, ¿qué tal? buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar aquí, ¿vale? Y Eh, vale, eh, ¿quieres decir algo antes de empezar? Nada, simplemente dar las gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta que nos han mandado nuestros seguidores y es que realmente si está cambiando el consumo de tabaco entre jóvenes. Ajá. Bueno, por término medio, el primer consumo de tabaco se produce en torno a los 14 o 14,1 años y a partir de ahí el desarrollo del hábito de fumar a diario viene a ser como medio año después de haberlo probado por primera vez, es decir, Ajá. ya próximos a entre los 14,5 y los 15 años. Esto se observa tanto en chicos como en chicas. ¿Ha cambiado? Sí, en los últimos años se ha observado una tendencia ascendente de otras formas de consumir tabaco, como es el tema de los cigarrillos electrónicos y el uso de pipas de aguas, también conocidas como cachimbas. Ujú. Datos de recientes estipulan más o menos que casi la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años ha probado los cigarrillos electrónicos, pero esta cifra se triplica respecto a los datos previamente recogidos en el año 2014. Mm. Y también se señala que en torno a un 47% ha aprobado la cachimba con tabaco en alguna ocasión. Esta es una de las características de la tendencia actual respecto al consumo de tabaco en jóvenes, Mm. que si bien se había observado un estancamiento en el consumo en los últimos años, recientemente se ha observado un ligero incremento en todas las formas de consumo. Víctor, ¿y este porcentaje tan elevado? eh, y además has dicho que es de consumo de cachimbas y vapers, ¿está relacionado con que se vean como menos perjudiciales que el tabaco convencional?
Bueno, ahí hay un importante trabajo por parte de la industria tabáquica que ha buscado ocultar todo lo que son las recomendaciones sobre el uso para limitar cualquier tipo de aumento del riesgo y sobre todo lo que ha hecho ha sido intentar ensalzar determinados aspectos. Por ejemplo, la industria tabáquica promociona los cigarrillos electrónicos como productos menos tóxicos y más saludables, promoviendo, por tanto, una menor percepción de riesgo hacia este tipo de dispositivos. Claro. Y de esta manera la gente los percibe como menos dañinos que los cigarrillos convencionales. Sin embargo, esta estrategia se fundamenta en generar sobre todo procesamientos heurísticos superficiales y obviar todo lo que son los daños asociados a su uso. Por poner un ejemplo, los llaman vapor, a los cigarrillos electrónicos los llaman vapor, para hacer creer a las personas consumidoras que están inhalando vapor de agua, y no es nada más lejos de la realidad. No es vapor de agua, sino que se trata de aerosoles. Estas estrategias de industria le están siendo efectivas. Solamente hay que pensar que los cigarrillos, las personas que consumen nicotina a través de cigarrillos electrónicos señalan múltiples ventajas de estos dispositivos frente a los cigarrillos convencionales, como por ejemplo, que les es más barato, que lo pueden utilizar en contextos sociales, que es más discreto al no emitir humo, que puede reducirles el estigma social, que es más aceptado en los espacios sin humo y que incluso ofrece una imagen cool. Pero todo esto, insistimos, es toda una estrategia de marketing de la industria tabáquica y hay que señalar, es importante señalar que ninguna administración pública de salud ha catalogado estos productos como productos de riesgo reducido, en parte porque no es así. Vale, entonces estarías diciendo que el consumo de vapers o de fumar cachimba no es menos perjudicial que el del tabaco. No, de hecho, los aerosoles generados por los cigarrillos electrónicos son una fuente de exposición a distintos compuestos tóxicos. Además de encontrarnos con la nicotina, tenemos monóxido de carbono, alquitrán, de distintos hidrocarburos y demás, que todo esto los encontramos igualmente en los cigarrillos convencionales, pero además, al tratarse de dispositivos electrónicos, podemos encontrarnos trazas de metales tóxicos y también otro tipo de carcinógenos que además de los que están presentes en el tabaco convencional, podemos encontrar específicos vinculados a los materiales con los que están fabricados los cigarrillos electrónicos. Por otra parte, los componentes del humo de las cachimbas son prácticamente lo mismo, pero hay que sumarle además el carbón característico que se utiliza para consumirlo en esta forma. Según algunos autores, también, y esto es importante reseñarlo, el consumo de tabaco en cachimba supone inhalar en torno a 55-56 veces más humo que en el caso de un cigarrillo, 25 veces más alquitrán, en torno a 2,53 veces más nicotina. Es decir, en términos de equivalencia, una sesión de cachimba que viene a durar en torno a 1 hora se equipararía al consumo de entre 25 y 50 cigarrillos convencionales. Hay que entender que la dependencia a la nicotina sigue estando presente tanto en los usuarios de cachimbas como en los de cigarrillos electrónicos y que, por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y también, dentro de los riesgos añadidos que tenemos, además de la situación del COVID, por el uso compartido ahora mismo de cachimbas, nos podemos encontrar la transmisión de otras enfermedades infecciosas. Generalmente, tanto el uso de cachimbas como de cigarrillos electrónicos se asocia a un mayor riesgo y empeoramiento de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, enfermedades respiratorias como el asma, distintos tipos de cáncer, en fin. Para nada nos encontramos ante unos dispositivos que sean menos peligrosos o no dañinos respecto al tabaco convencional. Sí, me llama mucho la atención porque se tiene como esa imagen social de que son menos perjudiciales, por eso me choca mucho lo que comentas. Y respecto a la gente que, por ejemplo, está dejando de fumar y, por ejemplo, se cambia a un vapor,
¿Su uso es recomendado en estos casos o no? A ver, dar recomendaciones los tiene que dar las instituciones sanitarias, pero desde la evidencia científica, ¿qué es lo que se ha hallado en los distintos estudios? Bueno, pues se ha visto que los cigarrillos electrónicos, respecto a si son o no elementos facilitadores para la cesación tabáquica, el abandono del consumo de tabaco, no ha sido demostrada suficientemente a nivel científico. Algunos estudios apuntan a que puede tener un papel no relevante, pero sí de apoyo, pero estos estudios se circunscriben al Reino Unido, donde esta eficacia se ha encontrado en un contexto clínico. Hay que entender que allí los cigarrillos electrónicos es totalmente distinto el acceso a lo que hay en España. El cigarrillo electrónico en España se puede encontrar en cualquier estanco y comprar libremente si eres mayor de edad. Sin embargo, en Reino Unido el acceso a estos dispositivos es bajo prescripción sanitaria y como un complemento de una terapia psicológica y tratamiento farmacológico. Por tanto, los resultados que pueda haber de estos dispositivos dentro de los procesos de cesación tabáquica en ese contexto de Reino Unido no hace que por el hecho de consumir en un cigarrillo electrónico ayude, sino que es un apoyo al tratamiento psicológico y farmacológico. El último informe que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, recuerda que no hay evidencia científica consistente para apoyar el uso terapéutico de estos productos. Y, de hecho, algunos estudios que apuntan a que sí que lo puede haber tienen conflictos de intereses por parte de la industria. Por tanto, también sería bastante paradójico, ¿no?, entender que la propia industria tabáquica presenta estos productos como para reducir los daños y para favorecer la cesación tabáquica, cuando eso iría en contra de sus propios intereses, que es perpetuar el negocio, ¿no? Claro. Por tanto, yo creo que tenemos que ser críticos y no dejarnos engañar con determinados eslogan que forman parte del marketing y de la persuasión y en ocasiones de la manipulación. Ya, muy interesante esto que has dicho. Dejando un poco de lado ya el tema de los vapers y demás, me gustaría ahora centrarme un poco en los patrones de consumo. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué hay personas que, por ejemplo, consumen únicamente fines de semana y hay otras que, por ejemplo, les es imposible dejar el tabaco? Bueno, básicamente porque las segundas tienen una adicción, ¿no? La respuesta más evidente viene casi definida en la propia pregunta. ¿Por qué unas personas desarrollan adicción y otras no? Esto es, hay muchas explicaciones o muchos factores dentro de las explicaciones. No hay algo que sea un patrón claramente definido, pero es evidente que las personas que consumen solamente de fin de semana no llegan a desarrollar un hábito tan elevado o tan instaurado como para desarrollar una adicción, y las personas que sí que ya están consumiéndolo de manera diaria, habitual, pues tienen una adicción en mayor o menor medida. En todo caso, es importante recordar que el potencial adictivo que tiene la nicotina es muy elevado, es de las sustancias que más rápidamente generan adicción. Por tanto, aunque solamente se consuman en fines de semana, se están poniendo en riesgo esas personas de generar una adicción a la nicotina. Vale. Vale. Hablando ahora de, por ejemplo, cuando una persona deja de fumar, siempre va a tener, ante el estímulo del tabaco, ganas de fumar, es decir, esa sensación de craving. Bueno, la importancia que tienen los estímulos y el tiempo es algo como muy individual, ¿no? Muchas personas responden que se han pasado años sin fumar y que aún se acuerdan, pero que logran superar esos momentos sin dificultad y sin ansiedad, pero el craving o el deseo de consumo puede estar ahí presente. Como un impulso, sobre todo, muy difícil de superar en las primeras semanas del abandono del consumo de tabaco,
que es lo que denominaríamos el síndrome de abstinencia, pero cuando va avanzando el tiempo y sobre todo si ese intento de cesación se viene apoyado por el asesoramiento de profesionales sanitarios, aplicando las estrategias debidas para también evitar las recaídas, pues disminuye la probabilidad de volver a consumir, ¿no? Como dato importante, el 70% de los fumadores, 7 de cada 10, hacen más de un intento de dejar de fumar, ¿no? De cesar el consumo a lo largo de su vida, y en torno al 45-50% logran abandonarlo definitivamente. Esto es una buena noticia a medias, porque señala a las personas que son adictas que es posible abandonar el consumo de tabaco, pero también está mostrando la capacidad adictiva que tiene para que haya un 50% de las personas que a pesar de intentarlo no lo consigan. Por tanto, el mensaje tiene que ser claro. Hay que evitar iniciarse en el consumo de nicotina en cualquier modalidad de consumo. Cigarrillo convencional, cigarrillo electrónico, cachimba. Vale. Hablando ahora de otras sustancias, como por ejemplo la marihuana, se dice mucho que consumir marihuana es un factor de riesgo para la psicosis. Entonces me gustaría que dijeras un poco, pues, si esto es cierto, si hay un porcentaje o si todo el mundo puede desarrollarla o qué factores intervienen. Bueno, hay evidencia científica que apoya que el consumo de cannabis es un factor de riesgo para la psicosis, pero esto hay que entenderlo en términos de una relación probabilística, no causal. Es decir, no por consumir cannabis todo el mundo va a desarrollar algún tipo de psicosis. Es una cuestión probabilística y esta probabilidad aumenta cuando el consumo de cannabis es frecuente, en dosis elevadas y con elevadas o mayores concentraciones de THC. Y sobre todo también si se hace a una edad de inicio precoz, en la adolescencia. En todo caso, para los escépticos, ¿no? Para esa gente que dice, bueno, yo consumo cannabis y a mí esto nunca me ha pasado, ¿no? Yo siempre digo que esto es como darle un interruptor muchas veces porque algo no funciona, ¿no? Sí. Pues al final, en una de esas puede ser, ¿no? También pongamos el ejemplo del azúcar. Hay personas con una vulnerabilidad genética a quienes el consumo de azúcar les va a generar graves problemas como los diabéticos, y hay personas que no son diabéticas, que no tienen esa vulnerabilidad, pero que el consumo frecuente y en dosis elevadas de azúcar también les perjudica la salud e incluso puede favorecer el desarrollo de una diabetes que no tenían. Es decir, que pensemos que no solamente los daños vienen derivados a voy a tener o no tener una psicosis, sino que incluso el hecho de consumir cannabis ya tiene unas consecuencias para la salud de las personas. Vale. Y, por ejemplo, ahora que estamos notando que la gente joven está empezando a fumar marihuana mucho más temprano, ¿qué consejos podríamos darle tanto a esa persona como al entorno? Yo la recomendación que daría siempre es buscar ayuda profesional, tanto para la persona consumidora como para el propio entorno, para la familia. ¿Por qué? Porque intentar ofrecer algunas claves como si se tratase de varitas mágicas puede generar más perjuicio que beneficio. No se trata de decirle a la persona o al entorno qué es lo que tiene que hacer y que sea a través de pues un mensaje, una entrevista o un libro, sino que hay que enseñarle a hacerlo y hay que acompañarle en el proceso asesorándole en las dificultades que encuentra. Por tanto, la clave está, o la recomendación que yo daría es acudan a profesionales de la prevención o del tratamiento de las adicciones, según en el estadio en el que se encuentren. Vale. Y ahora que has mencionado prevención, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes de la prevención? Ya no solo en tabaco, en cannabis, sino en general, en las adicciones. Volvemos un poco a lo mismo, Leo. Podemos decir que funciona, pero si no se tiene experiencia para hacerlo con una suficiente evidencia científica y con buenas prácticas, pues bueno, la buena voluntad se le va a presuponer a todo el mundo, pero eso no es suficiente. Entre los puntos claves, yo podría decir varios, pero me voy a centrar en algunos que seguramente no respondan a... no nos ha dicho ninguna estrategia, no voy a decir estrategias, voy a decir líneas de acción que creo que son importantes. Vale. La primera, puntos clave para la prevención de adicciones, la primera sería la formación de los profesionales.
A partir de ahí, acreditar a los profesionales. Solamente trabajaría en prevención personas que están debidamente formadas y quien no, no. También la acreditación de programas, porque se pueden estar haciendo muchas cosas, pero que no se estén haciendo bien, que puedan ser incluso contrapreventivas y que generen perjuicio en lugar de beneficio. Por lo tanto, formación, acreditación de profesionales, acreditación de programas, dejar de poner el foco únicamente en los menores y asumir que esto se trata de un problema social y cultural y que, por tanto, tenemos que promover cambios a estos niveles. La familia, la sociedad, las administraciones públicas tienen responsabilidad en el acceso a la publicidad, en el acceso a los consumos, en el uso de los espacios públicos y, por tanto, tiene que haber un apoyo político institucional claro y decidido al margen de las presiones de los lobbies que hay creados en torno a las drogas legales y actualmente también en torno al cannabis. Y lo digo claramente, tienen que mantenerse firmes frente a esas presiones de los lobbies que existen y que son muy potentes. Solamente hay que ver que con el alcohol han echado más de una ley del alcohol en relación a los menores para atrás estos lobbies del alcohol. Me parece muy interesante esto que has dicho. Víctor, volviendo otra vez un poco al cannabis, ¿se recomienda el consumo de CBD para determinados problemas de salud? En este momento no tenemos evidencias sólidas para recomendar de forma clara y para patologías concretas este componente del cannabis. Sí que hay estudios que señalan que para determinadas crisis epilépticas refractarias en niños puede tener resultados prometedores, pero esto exige todavía más investigación. Entendamos que el CBD es un producto, pero si lo que se pretende es utilizarlo como producto recreativo o de otra índole, eso es una cuestión distinta a intentar buscarle el uso medicinal. Esto es como el cannabis medicinal. El cannabis medicinal no es fumarse un porro, porque el porro terapéutico no existe. Lo que es terapéutico o es medicinal es algo que ha pasado por unos controles de la Agencia Europea del Medicamento, que tiene unas dosis prescritas y que se han hecho estudios para corroborar que eso es eficaz para determinadas dolencias, enfermedades y en una dosis determinada. Por lo tanto, si estamos hablando del uso del CBD fuera de un programa terapéutico, de una prescripción, esto es tanto como decir si recomendaríamos la cafeína o si recomendaríamos votar a un partido político X. Es decir, hasta ahora no hay ni una sola institución sanitaria que recomiende el CBD de una manera taxativa, por lo tanto, yo no lo recomendaría. Vale. Vale, Víctor, y una última pregunta. Corrígeme si me equivoco. Normalmente se suele asociar el consumo de cannabis con tabaco, porque cuando te haces un porro te lías ambas cosas. Entonces, mi pregunta es que si es posible dejar de fumar tabaco y únicamente fumar marihuana, por ejemplo. A ver, son dos sustancias diferentes, por lo tanto sería posible dejar una y seguir consumiendo la otra, pero también es cierto que hay un vínculo entre ambas muy importante. Ambas comparten procesos a nivel tanto físico como psicológico y de conductas de exposición muy similares y desarrollan un patrón adictivo muy similar. Por tanto, dado que se fuma de forma conjunta, generalmente esto hace que sea complejo dejar una de ellas. Es decir, la gente que fuma tabaco y deja el cannabis, el hecho de estar fumando tabaco va a hacer que aumenten las probabilidades de recaer en el consumo de cannabis y viceversa. Por tanto, lo que se recomienda y lo que han mostrado los estudios científicos es que los procesos de cesación de ambas sustancias a la vez son no solamente mejores para la salud de la persona, sino que obtienen mejores resultados en cuanto a la cesación tabáquica y del cannabis y al mantenimiento del abandono del consumo para ambas sustancias. Vale. Y eso de que, por ejemplo, una persona deja de fumar tabaco
y se lo hace entero de marihuana porque es más sano. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Lo primero, si entendemos que si ya partimos de la idea de que el cannabis es algo sano, así en términos generales, ya estamos utilizando mal el lenguaje, porque no hay ninguna sustancia que sea inocua. Aquí hay una falsa creencia fomentada desde distintos sectores de que el cannabis, por ser una planta, es algo, una planta natural, es algo bueno. Bueno, el tabaco también, y la cicuta también, y la cicuta es el mayor veneno potencialmente mortal. Es decir, que sea algo, una planta natural, no significa ni mucho menos que sea inocua o saludable. En este sentido, mezclarlo con tabaco o no mezclarlo y que sea más sano, bueno, ahí sí que hay determinados componentes que tiene el tabaco, los estamos retirando y, por tanto, de esa manera evitamos eso. Pero también es verdad que el hecho de estar consumiendo más cannabis está haciendo que la concentración de THC que se está consumiendo también sea mayor, con lo cual el potencial adictivo vinculado al THC también hace que se desarrolle más rápidamente la adicción a esta sustancia. O sea que se puede vender de muchas maneras, pero esto es como el lobo vestido de piel de cordero, ¿no? Nos lo venden como si fueran corderitos, pero hay que entender que estamos hablando de una droga. Vale, vale. Víctor, una última pregunta. Dejando un poco de lado este tema, ¿cuál crees que es el reto que tiene actualmente la psicología para enfrentarse en el futuro? Bueno, yo voy a hablar de lo que sé de la psicología. Ya sabéis que para mí la psicología y la prevención es una ciencia. La prevención la trabajamos desde el cambio de conducta, el cambio de actitud de las personas y, por tanto, yo creo que hay cosas que vemos en la prevención que son aplicables a otros ámbitos de la psicología. Probablemente sea alejarse de prácticas que acercan la profesión del psicólogo o psicóloga a las pseudociencias. Sí. Está claro que la psicología es una ciencia, pero nos encontramos con que hay una parte de los y las profesionales que desarrollan su práctica alejados de la evidencia científica, alejados de la planificación, con una planificación inadecuada y sin ningún tipo de rigor en las intervenciones. Tampoco hacen una comprobación de si lo que están aportando es beneficioso o no para quienes trabajan y, por tanto, yo creo que ese es el mayor reto. Obviar o alejar ese pensamiento mágico que hace que pensar que vamos a hacer esta intervención, ¿la sacamos de dónde? De fuentes que no son fiables. Nos vamos a Google y allí sacamos lo que sea y todo se hace con muy buena voluntad, con la idea de ayudar a las personas, pero cuidado porque si no hay una buena planificación, si esa planificación no está basada en la evidencia científica, si no se implementan las acciones desde códigos deontológicos que aseguren que lo que vamos a hacer es la mejor intervención para el bienestar y la salud de las personas, si no trabajamos desde estándares de calidad y de buenas prácticas, entonces nos alejamos de la psicología como ciencia y entramos en algo que podríamos llamar la pseudopsicología o que podría ser algo similar. Por tanto, yo creo que es un reto de muchas disciplinas de la salud, pero por supuesto también de la psicología y de la prevención. Me parece muy interesante y gracias por la reivindicación que has hecho, porque ahora más que nunca necesitamos una psicología basada en la evidencia. Y bueno, hasta aquí la entrevista, Víctor. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y siempre por tu buena disposición. Muchas gracias a Sicara y a todas las personas que estén en directo o que puedan verlo posteriormente. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Víctor. Vale, pues muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí en directo con nosotros hablando con Víctor un ratillo. Y bueno, nos vemos el mes que viene y dentro de poco publicaremos el cartel con las entrevistas y demás, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por haber estado y nos vemos pronto.